Bienvenida, Raquel. Muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar la invitación a Jaula Abierta. Y muchísimas gracias por tu infinita paciencia con todos mis cambios de enfermedades. Nada, sí, es totalmente razonable. Bueno, Raquel Encinas, nosotras nos conocimos al tiempo que David, que ya se habrá publicado la entrevista que hice con él, cuando encontré aquel retiro. Y él me comenta que hay una persona que vive en el pueblo de al lado con la que me puedo organizar para ir en coche, y esa persona eras tú. Es verdad. Y entonces ya te escribo y pues fuiste muy maja y así nos organizamos y fuimos para Casavieja, Ávila, y compartimos aquella semana, y desde entonces hemos mantenido el contacto hasta que a día de hoy eres mi profe de yoga. Es verdad, las vueltas que da la vida, ¿verdad? Sí. Te va y es curioso. Sí. Y el motivo por el que me ha parecido interesante invitarte y tener esta conversación y grabarla es porque de aquel momento en el que nos conocimos ahora, tu vida ha cambiado bastante. Y bueno, parte del propósito de Jaula Abierta es hablar de esto del camino propio, ¿no? Como de cómo buscar y ser capaz de ser lo suficientemente flexible como para ir haciendo los cambios necesarios. Sí. Pues para ir conectando con tu esencia y bueno, viviendo la vida más auténtica que puedas. Curioso porque además cuando nos conocimos, justo yo ya había hablado con el que era mi jefe acerca del cambio que se venía adelante y que iba a dejar mi puesto de trabajo. Y fue justo antes cuando ya había hablado con mi jefe, pero antes de entregar la carta, justo ahí es cuando nos conocimos. Entonces, claro, justo me has conocido en plena efervescencia de ahí todo lo que se estaba cociendo. Entonces es verdad que luego, como hemos mantenido el contacto, has sabido un poco toda la trayectoria y quizás no tanto cómo llegué a ese punto, el previo. Sí. Porque es verdad que, bueno, pues no es un paso fácil, que la gente muchas veces me dijo, ¡jo, qué valiente! Y tal, digo, eso porque no sabes los años que me ha llevado toda la decisión y todo lo que he valorado antes de dar el paso. Entonces, bueno, es un punto al que llegas y como que es que no te queda más remedio que dar el paso porque ya has hecho tantas valoraciones y has aplazado tanto la decisión que llega un momento en que es, bueno, pues ahora sí, ahora ya es el momento. Sí, es interesante toda esa parte en la que seguro que puede haber mucha gente, ¿no? Claro. Cuando ya se hizo público en la empresa que me iba. ¿Qué hacías tú? Yo, o sea, ¿tú de formación eres? De formación soy ingeniera técnica en topografía y luego también hice el grado superior de ingeniería en geodesia y cartografía. Es decir, que vengo de la rama de la ciencia. La empresa en sí pues, se dedicaba a la ingeniería, con lo cual es mucho más racional que emocional, por decirlo de alguna forma. Y ahora, digamos que a lo que me dedico es mucho más humano. Porque me dedico al yoga y la meditación, entonces no tiene nada que ver con la rama de la ingeniería. En realidad todo partió de una necesidad de estar cansada. Estaba cansada de trabajar, que claro, que dirá todo el mundo, y yo también, claro. Bueno. Me sabía poco las vacaciones. Es como en las vacaciones yo no termino de descansar todo lo que me gustaría. Pasaba mucho tiempo, es decir, pues las 40 horas semanales de todo el mundo, más la hora, o sea, 8 horas al día, más la hora de la comida, más había que añadir que yo vivía lejos de la oficina, con lo cual los atascos de la M40 me los cogía todos los días. En el mejor de los casos era 1 hora de ida y prácticamente 1 hora de vuelta. Entonces, al final es verdad que, bueno, pues... ocupaba mucho espacio. Demasiado espacio. ¿Y cuándo te empieza a pasar esto de las vacaciones? O sea, ¿después de cuánto tiempo trabajando allí? No, en la empresa a lo mejor llevaría 2 años, te voy a decir, 3 años. Era un trabajo muy intenso. Ya estás ahí con la cosa de que se te va buena parte del día trabajando y te queda el fin de semana y un poquito más del día para ti, para hacer cosas diferentes.
y pasó algo. Y es que hay un compañero de trabajo que se coge un año de excedencia. Ajá. Entonces, no es una excedencia para cuidado de un menor ni de un familiar, sino que se coge un año de excedencia para viajar, para vivir. Y ahí fue como, wow, ¿eso se puede hacer? Y ahí ya me hizo clic en plan, esto tengo que mirarlo yo. Ajá. Entonces empecé a mirar pues el convenio, el estatuto de los trabajadores, a ver eso cómo funcionaba. Existía la posibilidad, pero la vuelta a la empresa, el regreso, igual que cuando es para el cuidado de un menor, tienes reservada tu puesto de trabajo. Cuando es por otros motivos personales, que no es para cuidado de un familiar o menor, ahí ya la empresa decide si te permite, si tiene un puesto para ti o ha cubierto tu plaza y ya no hay hueco. O sea, que tienes un nivel de riesgo. Hay un nivel de riesgo. Y entonces era como, no es tan bonito como parecía. El caso es que había más personas que lo habían hecho y esta empresa en concreto sí que permitía en muchos casos la vuelta de los trabajadores. Es decir, que dentro de que había riesgo, es verdad que es algo que se había hecho otras veces. Y entonces fue como, ¿cuál es el siguiente paso? Pues claro, estar un año sin trabajar implica no tener ingresos, para poder permitirte ese lujo, pues tienes que tener ahí un colchón para poder tirar de ahí. Claro. Y todo el mundo me decía, es que es muy difícil que ahorres tanto dinero, porque no sé cuántos. Total, que yo eché mis cuentas y por mi situación dije, yo esto lo veo viable. O sea, que no encontraste mucho apoyo así en tu entorno para dar este paso. Me decían que estaba como un poco loca. Claro. Como, sí, claro, te vas a coger un año de un sabático y nosotros aquí currando. El caso es que al año siguiente, justo un año después, pasó algo, otra cosa pasó, van pasando cosas, y es que hubo una crisis en la industria en la que trabajaba, y entonces empezaron a despedir a gente. Entonces ahí ya fue como, ups, ya no es tan seguro todo esto. La persona que se había cogido un año sabático quiso volver y es como, no, ahora no hay hueco, con lo cual, bueno, pues se puso más de manifiesto aún que depende un poco de la empresa el que te deje volver o no, y que también es totalmente entendible que las circunstancias del negocio pueden cambiar desde que tú te vas hasta que luego quieres volver. Se te cayó un poco, ¿no? Sí, plan. Se me cayó un poco el plan. Y luego además pasó que las personas que echaron, pues no todo el mundo pudo volver a recolocarse. Todo el mundo tiene una formación profesional, tiene una experiencia profesional. Todos de alguna forma nos sentimos cómodos en esa línea. Y mucha gente quiso continuar en esa línea y no encontró la posibilidad de salida, pues porque era la industria, no era la empresa la que estaba en una crisis, sino que era la industria la que estaba en crisis. Parecido a la crisis de la construcción que hubo aquí en España en el año 2007 o así, pues algo parecido. Mucha gente se tiene que reinventar de otra cosa para poder seguir trabajando. En la empresa eres útil hasta que dejas de serlo. Tal cual. De un día para otro pueden prescindir de ti. Y pensé que sería bueno tener un plan B en la vida, en el sentido de no seguir únicamente con la formación que ya tienes, sino bueno, abrir un poco el abanico a otras posibilidades. Claro, que una cosa es abrir el abanico y luego es ¿qué hago con mi vida? Claro, eso estaba pensando, que es parte de ver otras cosas de ti, ¿no? Como también abrir otros intereses Sí. y explorar qué hay, ¿no? Aparte de esto que ya sé que soy. Claro, entonces claro, ahí ya es como, ya ahí entras en un terreno bastante amplio de incertidumbre también, de y si no hago esto, entonces ¿ahora qué hago? Y luego también en plan, ostras, otra vez volver a empezar de cero, con todo lo que ya tienes avanzado y ya tienes ahí de conocimiento y de experiencia. Es como un poco de pereza, ¿por qué no decirlo? También. Por una parte hay una parte de ti que dice es bueno ampliar y abrirte a otras oportunidades diferentes, y otras que pereza. Total. Y también esto de, joder, yo ya me lo he currado un montón, ¿no? Sí. Como para que ahora me toque hacer esto. Sí, sí. Entonces, en esa dicotomía, esas dos partes de ti que van en dirección contraria, es como, es verdad que estuve un tiempo parada, en plan, tengo que buscar algo, no sé qué hacer, y entonces es como sí, pero no, pero bueno, mientras tanto, pues sigues con la inercia del día a día. ¿Cuánto duró este impasse? Hasta que me decidí a hacer algo diferente, a lo mejor otro par de años o 3. Pasó algo para que tomara... Para que de nuevo pasó algo. De nuevo pasó algo. Pasó algo y fue que
la empresa me propuso como una alternativa que estaban valorando el mandarme a trabajar a otro país. Lejos, y fue como ya un país que a mí no me llamaba en absoluto la atención. Y ahí fue como, ostras, pues si malo es que te echen y no puedas seguir trabajando de lo tuyo, bueno, yo lo percibí así. Casi peor es que te manden a un país donde no quieres vivir, lejos de tu familia y tu gente, porque además a lo mejor lo podías vivir como una aventura, pero yo en ese momento, bueno, pues tengo familia y quería atenderla aquí en Madrid. Y no tenías claro. Y esa posibilidad fue como ¡pling!, la gotita que dijo, eso de estar aquí cómoda, como que ya te tienes que mover porque en cualquier momento esa posibilidad ya te la han planteado y se puede dar. Es interesante porque en lo que me vas contando voy viendo cómo hay acontecimientos que meten incomodidad, pero también nuestra capacidad para irnos adaptando a esa nueva circunstancia, ¿no? Y es como, bueno, vale, están echando a gente alrededor, pero bueno, me voy a ir encajando aquí. Y es como que necesitamos muchas veces bastantes empujones ya para, bueno, vamos a ver. Sí, tal cual. Pero sí. Bueno, no sé exactamente cuánto tiempo pasaría, pero pasó poco tiempo. Desde que me dieron esa noticia hasta que yo ya dije, ya no puedo alargarlo más porque esto cualquier día ocurre. Ya había estado mirando, igual que no había dado el paso, sí que había estado mirando otras posibilidades, y el tema de la educación infantil es algo que me había llamado la atención. En unas vacaciones había hecho un voluntariado con niños y dije, ¿por qué no intentarlo? Y entonces, nada que ver. Nada que ver. Buscaba algo también más humano. Se me juntó que una tercera carrera se me hacía muy pesado, con lo cual todo iba encajando como para, mira, hago un módulo de FP, veo si me gusta, y si me gusta, quizás puedo estudiar la carrera. Dio la casualidades de la vida, que tenía un instituto cerca del trabajo. Y entonces prácticamente me caía del trabajo y iba al instituto. Y así estuve 2 años, compatibilizando los estudios con el trabajo. ¿Y cómo fue volver a estudiar un módulo? O sea, aunque fuera semipresencial, no sé si la gente que estaba estudiando era más joven que tú. Mucho más. Claro, como verte en un entorno así un poco, no sé si desubicada, ¿no? ¿Cómo te sentías? Sí. Había un poco de desubicación, primero por lo que dices de la edad, y luego porque era... básicamente me relacionaba con gente completamente diferente al entorno social que había tenido en los últimos años. Claro. No tenía absolutamente nada que ver. Y lo notaba también, pues en la forma de relacionarse también con los estudios, con los profesores, era completamente diferente a cuando yo había estudiado. Aquí había mucha gente que era, pues voy a protestar porque me han suspendido. Es como, pues se ha suspendido, o sea, ¿cómo que protestar? Fue muy enriquecedor el conocer un poco el desarrollo humano. Creo que tiene mucha más chicha que lo que pueda parecer. Parece que llevamos a los niños a que les cuiden, a la guardería y a pasar y son profesionales que realmente están educando a la sociedad del futuro, a esa sociedad que vamos a tener ahí delante. Así que y hay muchísima evidencia de la importancia de los primeros años, ¿no? O sea, en psicología era constantemente de los 2 primeros, muchísimo, y luego hasta los 7 de nuevo, o sea, un calado muy importante. Y creo que la sociedad en general no valora esa... No. Sí, pensamos que como no hablan, no se enteran de nada y hay muchas cosas que nos marcan luego ya nuestros comportamientos en la etapa adulta. Así que sí, es una etapa muy, muy bonita. Y supongo que te pasaría, a mí me pasaba mucho en psicología, al final estás haciendo constantemente una revisión de tu propia historia. Sí. De cómo fue para ti todo esto, ¿no? Para mí fue, sí. Lo que se considera un desarrollo normal de un niño, y es inevitable comparar con tu desarrollo, que es como, esto hay otros niños que lo han vivido, o sea, no sé. O por lo menos el hecho de plantearlo. Luego también hay diferentes corrientes de educación, pero diría que todas ellas son prácticamente maravillosas, es decir, cada uno con sus matices, cada corriente tiene sus matices, pero profundizan en un desarrollo, no sé cómo explicarlo, pues un desarrollo feliz del niño donde pueda integrar todas sus experiencias y donde pueda avanzar, donde tiene su margen de desarrollo, donde no, donde el respeto por los pasos, por la etapa en la que se encuentre cada niño. Dentro de que todos vamos por el mismo camino, hay unos que avanzan más rápido, otros más lentos. Totalmente. Y cómo se les puede acompañar o cómo se les puede forzar a decir, no, ya el pañal te lo tienes que quitar, que es como,
pues si no se está dando cuenta, ¿no? Ves que bueno, que se puede querer desde fuera, pero el empujar y forzar determinadas etapas, pues no van a ningún sitio, porque si el niño no está preparado, no está preparado. Aquí nos podríamos detener un montón, porque además mi hija está ahora dejando el pañal. Ah, claro, mira. O sea que estoy justo en esa etapa, y yo sí que lo percibo y me alegro mucho de estar viviendo en esta época la crianza de Elia, porque efectivamente hay mucho más respeto a los ritmos individuales. Sí. Y luego una cosa que seguro que en las diferentes escuelas se veía, ¿no? Y esto de que no somos una tabula rasa, ¿no? Que esto yo creo que está bastante superado, y es como, bueno, es que ya traes muchas cosas, y entonces no es como que tienes que ir llenando al niño o a la niña de lo que tú consideres que es bueno, que puede ser buenísimo, pero es que esa personita ya trae mucho. Eso entonces es otra actitud, ¿no? Como de observar, conocer y acompañar. Eso es, acompañar, sobre todo acompañar. Y parece que no, pero también ese acompañar, también desde la distancia y el respeto, o sea, y no sé, a mí me gustó mucho. Y luego cuando hice las prácticas, claro, espera, que me he adelantado, porque yo terminé la formación y luego para poder ejercer necesitas unas prácticas. Y claro, las prácticas era un tiempo que no me permitía ya compatibilizarlo con el trabajo. Claro. En el momento en el que hiciera las prácticas es el momento en el que ya tenía que dejar el trabajo. Sí, porque tus prácticas tenían que ser en horario lectivo, ¿no? Sí. Entonces no era compatible. Era por la mañana, tú no puedes hacer unas prácticas de educación infantil por la tarde porque no hay niños. Claro. Entonces no era compatible. Otra vez me acomodé. Dije, pues un ratito más aquí. Claro, sí. Es que al final es verdad que nunca es buen momento. Siempre encuentras alguna excusa buena para ver que, bueno, tampoco estoy tan mal aquí, porque luego al final miras a tu alrededor y hay mucha gente que está en la misma situación. Pero es verdad que el haber compatibilizado también estudios y trabajo, es verdad que me había sobrepasado, porque te tienes que coger vacaciones para estudiar. Había acumulado mucha tensión y pasó algo que de pronto pues sentía como que horrible. O sea, no quería estar allí, ya quería salir. Terminé en un retiro de meditación. Que fue, además, cuando terminé allí fue como, no sé qué hago aquí, porque yo no había meditado. Era una semana de agosto. Yo lo percibía como, tengo pocas vacaciones y me voy a meter en un sitio a estar sentada, porque veía el programa y era como meditar, y charla y meditar, y charla, que era como, no son mis vacaciones ideales en absoluto. El caso es que yo lo que sentí es una paz que hacía tanto tiempo que no había sentido, que fue como, wow. Cuando llegué a la oficina, pues esa paz se fue. Porque luego llegas a la realidad de tu día a día y de pronto es como, pues el primer día noté cómo esa paz se esfumaba y otra vez volvía a la misma rutina que tenía antes. Cuando volviste, ¿tenías la esperanza de poder mantener ese estado de paz sin hacer cambios en tu vida? No lo pensé. No lo pensé. Pero es verdad que es que no te da tiempo, porque además, bueno, a mí en concreto el retiro terminaba el domingo y el lunes fui a trabajar. Ah, vale, pensaba que había pasado un poco de tiempo, así como de recalibrar. No, vale. Fue de domingo a lunes. Vale. Pero sí que es verdad que me di cuenta que se me esfumaba la paz, pero por lo que nos habían contado en el retiro, había una posibilidad de mantener ese estado más allá de ese retiro en concreto. Y ahí fue como, pues... quiero profundizar. Quiero profundizar y quiero ver qué es lo que me está quitando la paz, que no me deja tal. Y entonces ahí ya empecé con un curso de meditación y autoconocimiento. El curso inicialmente iba de octubre del 19 a junio de 2020. Ahí, pandemia a tope. Claro, eso yo no lo sabía. Claro. Pasó algo. Y entonces pues ese curso, que era con la misma persona que había dirigido, que es David. Sí, eso es. El hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna. Pues bueno, pues ese curso te lleva un poco a mirar en tu interior y pues fue también muy, muy intenso y muy liberador. O sea, que ahí dejas de mirar tanto fuera y empiezas a mirar dentro y ya... Y dejar de culpabilizar, donde también es como, fíjate esta persona que aquí había hecho y tal, y es como, bueno, ahí tenemos mucha más responsabilidad en nuestro interior de lo que pensamos, y eso no es fácil, no es fácil verlo. Sí. Y terminó el curso y yo seguí mi trabajo sin encontrar el momento adecuado para hacer esas prácticas. Porque seguíamos ahí con el proyecto, sentí que en aquel momento no era el momento adecuado, aunque digamos que la tensión, bueno, digamos no, es un hecho,
que la tensión se suavizó muchísimo. Ajá. Es decir, cambiando mi actitud frente a lo que estaba sucediendo, parecía que lo de fuera cambiaba cuando en realidad el origen del cambio estaba en tu interior. Es decir, cuando alguien te dice algo y te afecta y tal, cuando eres capaz de ver esto y no permitir que eso te afecte, pues ya estás tranquila. Ya no sé. O sea, que no era que hubieran cambiado las No, para nada. circunstancias externas, sino algo había cambiado en ti que te hacía vivirlo de manera diferente. Sí. Y bueno, pues ahí seguí en el proyecto hasta que pasó otra cosa. Ajá. Me infecté de COVID y ahí pues tuve neumonía bilateral. Era la primera vez que me cogía una baja laboral. Creo que me había cogido una antes de un día por una gripe y nunca más. No he necesitado cogerme una baja y aquí estuve 3 semanas. 3 semanas que son 3 semanas en casa, incomunicada, es decir, por mucho que hables por teléfono no dejas de estar ahí, en casa encerrada. Y eso que podía haber vivido como algo malo, porque evidentemente estás mala, pues no lo viví como algo tan malo, sino que volví a conectar ahí con una tranquilidad, que es como, uy, qué gusto, dentro de que estás mala. Es como, bueno, pues voy a vivir la enfermedad según me está viniendo y ya está. En uno de los informes del hospital, pues puso algo feo, ¿vale? Como algo que me asustó. El hecho de ver eso reflejado en un papel también me hizo clicking, en plan, estamos aquí, pero cualquier día no estamos. Y fue como, ¿a qué estoy esperando? A dar un paso que ya llevo valorando y preparando durante tantísimos años. Y ahí fue el click y dije, pues este es el momento, venga, para adelante. Sí, y ahí sí, esta parte sí me habías contado que tu cuerpo además no quería volver, ¿no? O sea, que era como, hay momentos también en los que físicamente el cuerpo se planta, ¿no? Y aunque la mente quiera, es como, es que no. Hay un momento en que ves claro que por ahí no es. Que no insistas porque si ya estás viendo que por ahí no es, ¿para qué vas a seguir? Después de bastantes cabezazos contra el muro, que nos pasa esto, ¿no? Claro, entonces cuando la gente te dice que valiente, digo, bueno. Sí. Espera, ¿tienes tiempo? Que ahí te cuento. Bueno, claro, no es una decisión que tomes de un día, o por lo menos yo no lo hice así. No fue una decisión que tomase de un día para otro, ni muchísimo menos. Y no esperaste a que te despidieran en este entorno, sino que al final fuiste tú la que lo decidiste y entregas la carta. También cuando ya sabes que la empresa va a hacer cambios y que van a afectar al negocio en el que participas de alguna forma, estás delegando en la empresa a que tome decisiones sobre tu vida. Eso también fue un punto de, bueno, voy a tomar yo las riendas de mi vida en lugar de esperar a que otros decidan qué hacer con mi vida. ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Claro, esperamos muchas veces y hay que tener en cuenta las condiciones y las particularidades de cada persona. Absolutamente, claro. Por eso en el vídeo que habías grabado, algo así comentabas que, bueno, aquí exponemos un poco nuestro camino y luego cada persona tiene que transitarlo. Claro. Cada persona tiene que encontrar un hueco. Yo también había leído y escuchado a muchas personas que habían cambiado de trabajo y le habían dado una vuelta a su vida y sí que te sirven de inspiración, pero luego al final el camino cada uno lo tiene que caminar y encontrar un poco hacia dónde tirar y tirar por ahí. Lo que han hecho los demás es lo que les ha funcionado a ellos, es que lo explicabas tú muy bien. Totalmente. Y ahora me cuentas entonces ya todo lo que pasa cuando dejas el trabajo. Hasta ahora me parece muy interesante cómo va viendo como ciertas presiones externas, ¿no? Estos acontecimientos como que te van incomodando, ¿no? Que parece que te van haciendo salir. Pero qué importante también esta experiencia de esa tranquilidad, esa paz, ese estado interno y seguramente esos recursos que tú encuentras internamente con el autoconocimiento y con todo este curso como apoyo, no tanto para saber qué es lo que vas a hacer, pero como para saber que puedes hacerlo, para sentir, ¿no? Como voy a ser capaz de esto. Sí, bueno, no se sabe si eres capaz o no hasta que no lo das. Pero sí que es verdad que hay una cosa que sí que yo sentí y es que la decisión estaba tomada desde la tranquilidad y no desde un estado de nervios de tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí.
Porque además ese estado de nervios es el que a lo mejor tendría antes y es el que precisamente no me dejaba salir porque intentaba valorar racionalmente todas las opciones y se escapan a tu control. Queremos controlar y es que no se puede. Queremos controlar algo que es incontrolable, con lo cual desde esa paz de que no puedo controlar nada y saber que por aquí creo que intuyo que puedo encontrar algo diferente a lo que vengo haciendo en los últimos 20 años de vida laboral que tenía cuando hice el cambio. Sí, hablas de intuición ahí, ¿no? Es como otra... Sí. No es tanto una valoración racional de alternativas que ya habías hecho. Es que racionalmente no tiene ningún sentido, vamos a ser realistas. Claro. No, porque, o sea, racionalmente... ¿Por qué vas a renunciar a todo el esfuerzo que has hecho de estudiar 2 ingenierías y todos los cursos que haya hecho por el camino también? Que era como, pues, es que no tiene sentido. Era un puesto bien pagado, lo estaba comiendo por, evidentemente, menos salario, una cosa completamente diferente. No sé, racionalmente no tiene ningún sentido. A ese nivel haces la cuenta y no te sale. No salen las cuentas, para nada. Sí. Lo que pasa es que a nivel interno sí. Claro. Vale, y entonces presentas la carta a Presento tu jefe. la carta y bueno, justo gestiono con el instituto el tema de las prácticas y yo es que es verdad que, no sé, terminé el trabajo un viernes y el lunes empecé, no, incluso antes, no sé si terminé el trabajo un lunes y el martes empecé las prácticas de educación infantil. Y muy bien. Vaya cambio, ¿eh? Sí, bueno, claro. Bueno, además en la oficina estábamos en un espacio abierto, silencio, bueno, silencio no siempre, pero es verdad que, bueno, no tiene nada que ver el ambiente de una oficina con el ambiente de una escuela infantil. No. Para nada. Pues por las mañanas iba, comía allí y no sé, si no recuerdo mal, a las 5 de la tarde posiblemente ya estaba en casa. Con lo cual era como, ya tengo un poco más de espacio dentro de que estoy trabajando para hacer otras cosas diferentes. Ciertamente me había gustado la experiencia con los niños, pero cómo funciona el sistema con respecto a la educación, pues a lo mejor no me llamó tanto la atención, porque yo sentía pues que se apoya desde las instituciones el que los niños vayan a la escuela infantil para que los padres puedan trabajar, y hay una etapa en la que es importante que los padres estén con o sea, que los niños y los padres pasen mucho tiempo juntos, ¿no? Y entonces yo creo que también se podría llevar un poco los recursos precisamente a ayudar a los padres a compatibilizar su profesión con el cuidado de los menores. No sé. Hubo ahí algo que me dijo, me ha encantado la experiencia, pero no. Aquí tampoco. Sí, aquí tampoco. Y entonces ahí te quedas en el aire y es como, wow. Bueno, pues a ver ahora por dónde salgo. Y bueno, pues la vida te va presentando oportunidades y de pronto pues es verdad que estuve ahí, no sé, tampoco estuve mucho tiempo, a lo mejor fueron un par de meses sin trabajar, pero luego me salió un curso de profe de yoga y dije, pues nunca me había planteado el ser profe de yoga, pero bueno, pues se me pone esto en la vida, digo, ¿por qué no hacerlo? ¿Habías hecho yoga? Pero muy poco, muy poco. Ajá. El caso es que yo tenía mis resistencias, pero luego después de la clase de yoga es como, está guay. O sea, sentía que venía muy bien lo de estirar, relajarse, fortalecer, todo. Es verdad que el yoga me gustó. Entonces, cuando me salió el curso este de profe de yoga, dije, pues, ¿por qué no? Y entonces, curiosamente, también en el curso de yoga, como que se enlazaba mucho con el curso de meditación que había hecho, con el desarrollo de educación infantil, es decir, como que todo ahí parecía que unirse y relacionarse y tal. Y me gustó mucho también el curso. ¿Cuánto tiempo duró ese curso? Pues 4 meses, entre 4 y 5 meses creo recordar. Ajá. Ahí después lo que hice fue tomar yo clases de yoga para poder profundizar más en ello y poder preparar un poco más mi cuerpo. Y bueno, hice también algunos cursitos, algunos talleres y tal para seguir profundizando ahí, porque es verdad que me sentía bien y me gustaba. Y luego pues ya se me planteó la posibilidad de dar clases de meditación, que era como, tampoco es, o sea, es decir, todos los planes que yo había hecho antes de entregar mi carta de baja voluntaria, nada, se cumplió. Pero pues vas fluyendo un poco con todo esto.
Te sirvió seguramente para cogerte a algo, ¿no? Sí. Tener la sensación de que no era así un agujero negro, sino que, bueno, más o menos sabías por dónde podía ir la Como que cosa. tenía varias posibilidades y eso me dio la seguridad. Claro, y luego esa seguridad, pues, o sea, no es que se vaya la seguridad, tienes la seguridad sin tener nada atado. Entonces, pues... Y fueron apareciendo cosas y eso es lo que ya fuiste tomando. Sí, se me planteó la posibilidad de dar clases de meditación, que es como, perdón... Digo, no, sí, acabo de... O sea, es verdad que había continuado... O sea, es decir, hice un primer retiro, luego hice el curso del hilo de Ariadna, hice más retiros entre medias, es decir, había estado muy en contacto con la meditación y sabía que había encontrado algo con lo que yo me encontraba bien, pero de ahí a transmitirlo, bueno, pues también surgieron... inseguridades, bueno, claro. Llámalo como quieras. No fueron unas inseguridades, no me llevó tanto tiempo tomar la decisión de venga, sí, me pongo a dar clases de meditación, como el tiempo que me llevó el decir venga, sí, me entrego la carta de baja voluntaria. Digamos que se me planteó, surgieron inseguridades y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y entonces empezó a aparecer gente. Era gente que me conocía y que había visto los cambios y de alguna forma la gente, bueno, pues dijo, ostras, pues a lo mejor sí que merece la pena también. Y entonces pues ahí empecé a dar clases de meditación, luego me surgieron las clases de yoga y ahí estás tú, o sea que... Tu proyecto se llama Sangananda, ¿no? Sí. Que pondré la información. Eso es. De las clases de meditación y aparte de las clases de yoga. Eso es. En un polideportivo. En un polideportivo, al que voy yo los lunes y los miércoles. Eso y que ahí estamos. También ha sido el hecho de encontrar el sitio donde estoy dando clase de yoga también ha sido una casualidad, porque entregué el currículum en un polideportivo donde había una profesora que llevaba 15 años dando clase. Entonces yo lo planteé como, mira, si te planteas ampliar la oferta de clases de yoga, pues aquí tienes mi currículum. Y al poco tiempo, o a la vez más o menos, esa persona se fue. Decidió emprender su camino por otra vía y fue cuando me cogieron, que fue como, pues mira, justo. Y muy contenta. El cambio no tiene nada que ver. Por muchos informes que hagas muy bien y que la gente te dice en la oficina, pues muchas gracias y tal, cuando una clase de yoga, una clase de meditación llega y la gente empieza a conectar un poco consigo misma, es algo completamente diferente. Yo te conté que yo había intentado, o sea, yo he hecho yoga en diferentes momentos de mi vida, pero me ha pasado muchas veces que me he hecho daño. En las lumbares. Sí. Y esto me había hecho irlo dejando, ¿no? Como, bueno, me parece muy interesante, pero luego no acabo yo de encontrar la manera. Y sin embargo, con tus clases estoy súper bien. O sea, realmente como que estoy encontrando ese equilibrio entre lo que justo comentabas hoy, ¿no? Como la honestidad con una misma de decir, hasta aquí llego yo. Eso es. La vida nos empuja mucho a hacer, a esfuérzate, llega más lejos, llega no sé cuántos y eso ya lo tenemos alrededor. Entonces en las clases de yoga un poco encuéntrate contigo, mira a ver hasta dónde llegas, quédate ahí y date cuenta de cómo tu cuerpo poco a poco se va estirando y no tenemos prisa, no vamos a forzar en exceso. Y la parte de relajación también, pues eso, que hay muchas veces que la última parte de Savasana en otras disciplinas, en otras clases se da menos importancia, es como disfruta de la tranquilidad un momento, que luego vas a salir de aquí. Luego también lo que he notado, por ejemplo, es que en las primeras clases la gente salía de la clase de yoga y se iba, entonces toda la paz que se había encontrado en la clase de yoga se esfumaba en el momento en el que dejaban la esterilla en su sitio. Y ahora es como, bueno, ya vamos un poco más pausados, en plan, tranquila. Sí, hay otro ritmo. Sí, no... Totalmente. Y luego, yo no sé si tú lo percibes así, a mí, si veo en ti que esa parte racional de la que hablabas antes, ¿no? Que estaba muy activa cuando trabajabas en la empresa, sigue estando, pero de una manera como muy al servicio también de la clase. O sea, yo valoro mucho y percibo mucho tu como rigor, ¿no? A la hora de explicar las cosas, de los ritmos, del respeto a cada cuerpo, no sé, así algo como muy aterrizado. A ver,
Hablábamos de honestidad y de que conectar con lo que eres, no puedo dejar de lado esa parte racional. Lo que sí que puedo es integrarla un poco en todo lo que hago. Creo que también me he encontrado mucha gente como que va muy volada, castillos en el aire, y yo tengo una parte muy terrenal y muy racional, y entonces creo que encuentras ese equilibrio realmente cuando estás un poco en medio de esos dos extremos, no, ni tirando demasiado terrenal ni tampoco volada, la vida es maravillosa, es como, no, mira, es que en la vida todo el mundo nos encontramos con dificultades, o sea, no pienses que... Claro. Que todo es un camino de rosa. Te lo está mostrando, ¿no? Cuando llegas aquí y no llegas más, pues eso es un reflejo de las dificultades y las limitaciones que tenemos. Sí. Entonces, encontrar ese equilibrio entre la parte más racional y la emocional. La sociedad en general, hay de todo, claro. Hay una parte muy racional y hemos dejado de lado un poco esa espiritualidad, esa emocionalidad, esa humanidad. Sí. Las máquinas ya están ahí para hacer esa función. No podemos renunciar a esa parte racional, pero sí equilibrarla un poco con la parte más humana que tenemos. Eso es, sí. Yo hablo mucho de eso, ¿no? De ponerlo al servicio. Y a mí me gusta mucho esa integración, porque a mí me pasa también. Yo tengo, la he alimentado mucho y además que lo disfruto, ¿no? Como de la parte así más de estudio y más sesuda y tal. Y es muy valiosa. Y el discernimiento también que necesitamos ahora, además con tantísimos estímulos e informaciones, como, bueno, más vale que esto también lo utilices, ¿no? Porque es que si no... A ver, sí, claro, evidentemente. Sí, hoy somos seres racionales y si tenemos la racionalidad es para utilizarla. Absolutamente. No para dejarla ahí aparcada en el aparcamiento, no. Es para utilizarla, pero utilizarla justo en lo que has dicho tú, un poco al servicio de eso que estás haciendo. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, por compartir tu historia. Muchas gracias a ti por la oportunidad y si le puedes servir a alguien. Y lo que decías tú, que esto no es más que una experiencia y luego el camino se va dando a medida que lo vas transitando. No, que te puede dar seguridad planificarlo, pero luego de lo que tú planifiques a lo que sale ya es otra cosa completamente diferente. Dejarte sorprender. Ay, qué bonito. Sí. Esa es una parte muy chula de la vida. Total. Gracias. Muchas gracias a ti.